los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, porque ellos verán a Dios, porque el que se hace pequeño como un niño es el más grande en el reino y puede ver al Padre. Qué palabras bonitas, ¿no? ¿Cómo poder describir con palabras el Padre Tarcisio? Relatar su obra apostólica. Eso sería preciso desandar cada huella sembrada en la geografía de los paisajes y las almas que lo vieron transitar los senderos de Dios. Pero hay tantas cosas para hablar de este señor, de este padre Tarcisio. Fue un niño que vivió el Evangelio con esa libertad que solo hace posible el amor. El padre Tarcisio Rubí nació en el pueblo de Loreggia, perteneciente a la provincia de Padua, el 6 de mayo de 1929. Fue el menor de 10 hermanos. Sus padres, Hermenegildo Rubín y Emilia Piccolo, eran sencillos y modestos campesinos. Al terminar la escuela primaria entró en el seminario menor scalabriniano y profesó sus primeros votos en el noviciado de Crespano del Grappa el 4 de septiembre de 1946. Y una vez realizados los estudios filosóficos en Sermenate, que viene a ser la localidad de Como en Italia, ¿no? Y el curso de teología en la casa madre de Piacenza, en la catedral de la misma ciudad, fue ordenado sacerdote el 21 de marzo de 1953. El mismo año fue destinado a la misión para los migrantes de Berna, pertenece a Suiza, y al año siguiente a los de Solothurn hasta 1957. Desde este año y hasta 1968 desarrolla la tarea de orientador vocacional y profesor en los seminarios escalabrinianos de Italia, dedicándose a la predicación y también alguna participación como capellán de barcos ultraoceánicos, y consigue también la licencia en teología de la Universidad Santo Tomás de Aquino en Roma. En el año 1969 volvió al trabajo migratorio en la misión de Wuppertal y Solingen en Alemania hasta 1973. Luego de una experiencia de vida contemplativa en Palestina, fue destinado a la Argentina. Antes de su partida había escrito a sus superiores: siento la urgente necesidad de realizar un estilo de vida que sea manantial de plegaria en la soledad del silencio, un hogar de comunidad religiosa apostólica, eucarística, un testimonio de trabajo manual, de pobreza en la comida y en la habitación. Este ideal lo acompañó hasta sus últimos días y fue causa de lógicas tensiones entre cohermanos y fieles. Lo importante para él era el espíritu, lo interior, el dinamismo personal. Su opción apostólica fue siempre muy radical. No traten de llevar ni oro, ni plata, ni provisiones para el viaje, solamente la ropa y el calzado que lleva puesto, porque el que trabaja tiene derecho a comer. Efectivamente, dispuesto a partir, no llevó de ropa a la noche para ponérsela al día siguiente. Siempre viajó descalzo y a pie, y los recorridos son muy extensos. Su única riqueza fueron el crucifijo, el rosario y la Biblia. Para viajar a Argentina solicitó el convenio CIME, que es ofrecido a los migrantes más pobres, y viajó en la última clase del vapor Cabo San Vicente, que llegó a Buenos Aires el 9 de abril del año 1974. Los cohermanos fueron a recibirlo y ayudarle con el equipaje, pero él bajó sin nada en la mano, llevando solamente debajo del cinturón que ceñía la sotana el crucifijo y una pequeña Biblia. Como el filósofo podría decir: todo lo traigo conmigo. La característica presencia del recién llegado, con su cultura humanística y teológica,
con su bagaje lingüístico italiano, alemán y francés, y con su especial experiencia ascética, causó un impacto no solo en los cohermanos scalabrinianos, sino también entre los demás sacerdotes, religiosos, laicos. Fue centro de debates, de admiración, de duda y de críticas. Llegó en un momento muy difícil para la Argentina, nación amenazada por la guerrilla y la represión, y al tiempo del ápice de la crisis postconciliar en la Iglesia, el padre Tarcisio fue destinado para los migrantes más marginados, los bolivianos, chilenos, de la zona mendocina, con sede primero en la parroquia Cristo Obrero, Madre de los Migrantes, Dorrego, Guaymallén, luego en la parroquia Nuestra Señora del Líbano en San Martín, a partir del 7 de marzo de 1977 y después del 1 de noviembre de 1980 en la parroquia de la Asunción de la Virgen, el Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, y a partir del 6 de marzo de 1982 tuvo como residencia religiosa la parroquia Santísimo Sacramento y San Pío X de la ciudad de Córdoba. Los primeros meses en Mendoza le permitieron aprender el castellano, conocer la historia y cultura argentina, estudiar el ambiente que los rodeaba. A pesar de su rechazo a los trámites burocráticos, consigue la radicación definitiva en el país el 18 de enero del año 1975. Su primer retorno a Italia fue en octubre y hasta diciembre de 1978 para un periodo de recuperación y para la celebración de su 25 aniversario de sacerdocio. En aquella ocasión se presentó nuevamente la disyuntiva: contemplación o acción, retiro en soledad del monasterio o inmersión en el mundo misionero. Pero luego de una dedicada reflexión anunció su retorno. La Iglesia es una abundante cosecha que se requiere obreros que trabajen. Nada es tan conforme con el Evangelio como para hacer acopio, por un lado, de luces y fortalezas de alma con la oración, la lectura y la soledad, e ir por otro a compartir este alineamiento espiritual con los hombres como lo hizo el Señor. Así, y luego de pasar por Lima, La Paz, Santiago de Chile, vuelve a Mendoza para continuar con su obra. En 1983 regresa nuevamente a Italia para celebrar sus 30 años de sacerdocio, los 50 años de vida religiosa de su hermana Elisa y los 40 años de matrimonio de su hermana Esther de Paván. El triple aniversario se realizó en la parroquia de Carnago, allá en Varese, Lombardía. El recuerdo más profundo de su familia y su pueblo tenía centro en la memoria de su madre, habiendo fallecido el papá cuando él era pequeño. La figura de mamá Emilia, que luchó en la pobreza para educar a sus 10 hijos, ocupó el lugar preponderante de su corazón. Cuánta veneración y afecto él guardaba en su madre. Conservaba de ella una pequeña foto donde ella había escrito la palabra mamá, la única que sabía escribir. Hablar del padre Tarcisio es destacar su permanente acción que le llevó a promover la hermandad y la espiritualidad sacerdotal. No tuvo cargo de párroco ni de capellán, tampoco le interesaron las posiciones, menos ni los medios materiales. Se sentía libre y deambulaba donde quiera. Fue paño de lágrimas, un sigilo de secreto y de miserias. Fue instrumento de consejo, de discernimiento y de absolución sacramental. No había iglesia o capilla que él no conociera, puerta de cada casa parroquial o convento que no abriera. No fue simplemente un compañero a través del mate, de las comidas, de las tertulias fraternas. Fue mucho más que eso. Fue un amigo capaz de hacer de puente y poner aceite en las llagas. Repetía constantemente que la fuerza que une es la oración, que la unión con Dios es la plegaria, cimienta la comunión entre los hermanos, otorgándole la doble dimensión del contacto bíblico y del silencio, ya que solo con el imbuirse del Espíritu del Señor
se puede llegar al espíritu de hermandad y de comunidad y unión en la Iglesia de Cristo. Pasó el año 1975, un año de dura lucha del ejército argentino contra la guerrilla. Dios siguió sus pasos hacia el norte argentino, pero él no podía dejar solo a sus bolivianitos, a quienes asistió en el ingenio Famaillá, en Tucumán, donde se situaba el comando militar antisubversivo. Lo hizo consciente que debía afrontar controles y perquisiciones, pero con ánimo y propósito de templar pastoralmente a los trabajadores de la zafra, en íntimo contacto y convivencia. No fue fácil su estadía ahí. Los guerrilleros vestían camuflado igual que los soldados del ejército regular, y varios de ellos participaron de una misa oficiada por el Padrecito, quien fue tomado preso junto a ellos, corriendo peligro de ser llevado al paredón, de no ser porque pudo invocar el nombre del jefe del grupo Alpinos Italianos de Mendoza. En general no residía en las casas parroquiales, sino junto a los mismos obreros. Se adaptaba espontáneamente a cualquier situación, ya sea para ejercer el apostolado, como también para vivir. Lugares muy difíciles eran ciertos galpones de los lotes, del Quemao, del Bordo, Camposanto. En un solo de ellos se albergaban numerosas familias junto a las cuales supo compartir algún rincón sin privacidad alguna, tirado sobre el húmedo piso de cemento y envuelto en poncho. Fue figura preponderante en el establecimiento y organización de los misioneros escalabrinianos en la ciudad de San Pedro de Jujuy, desde donde se canalizaron las actividades tendientes a la atención de los migrantes de toda la zona. Algunas de las localidades que supieron de su fervor misionero fueron el lote El Puesto, Finca Torino, allá en el Acheral, y otros lotes de los ingenios azucareros. Muchos de los zafreros provenían del altiplano del Valle Grande, por eso el padre Tarcisio quiso hacer ahí un recorrido apostólico que realizó entre el 15 de diciembre de 1982 y el 3 de enero de 1983. Encontrándose en septiembre de ese mismo año en Córdoba, su antigua dolencia despertó con toda furia. El diagnóstico fue tuberculosis, siendo derivado al hospital de infectos contagiosos, pero como siempre lo hizo oído sordo a cuántos consejos le dieron respecto, ¿no?, a todas estas enfermedades que él tenía. Solo deseaba volver a Jujuy, ya que sus bolivianitos de la zafra le esperaban con sus precarias atenciones que lo colmaban de gozo. Entonces partió rumbo al norte con la promesa de solicitar asistencia médica en el hospital de San Pedro, donde tenía médicos amigos, pero no hubo tiempo para ello. Se aproximaba la fiesta patronal en San Francisco de Valle Grande, y como el padre Cano estaba de viaje, se encaminó presuroso a ese lugar. Nunca se rendía ante los desafíos, ni siquiera en vísperas de su partida definitiva. Sus pasos, una vez más, lo llevaron hacia los cerros, rumbo a la escuelita del Alto Calilegua. Fue donde, recibido por la directoria un grupo de niños el día 2 de octubre. Luego de celebrar la Santa Misa a horas 21, se retiró a orar a la capilla, prometiendo otra celebración eucarística a las 7:30 del día siguiente. Quiso Dios que los niños, a quienes tanto amaba, lo encontraron junto al altar luego de su partida al cielo. El 3 de octubre de 1983, en la primera hora de la mañana, sus restos fueron trasladados como destino final a la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde luego se ofreció una misa celebrada por Monseñor Sixto Villolo, los cohermanos escalabrinianos Sergio Calza y Antonio Guidolín, y el padre y el presbítero provincial escalabriniano Luciano Baggio. Una muchedumbre acompañó sus restos hasta el cementerio Cristo Rey, en esta bella ciudad de San Pedro, en cuya capilla descansan sus restos. Y ya al cumplirse aniversario de la desaparición física del padre Tarcisio, los padres Antonio Guidolín,
rector del Seminario Escalabriniano San José de Merlo, provincia de Buenos Aires, el superior provincial escalabriniano Julio Rubín y el presbítero Sante Zanetti, junto a Luis Pertolán, que residía entonces Misión Escalabriniana, Santa Teresita, hoy Vizcaría Santa Teresita, actualmente a cargo de los padres escalabrinianos, subieron al pueblito de Alto Calilegua del Valle Grande en Jujuy, y allí, luego de celebrar la Santa Misa, bendijeron a la bandera nacional ofrecida por el Colegio San Carlos Borromeo de Aedo, la provincia de Buenos Aires, y entregaron una declaración del apadrinamiento de la escuela por la congregación escalabriniana. Esta escuelita, luego de un corto plazo, recibió el nombre de Padre Tarcisio Rubín. La imagen de este amado padrecito aún perdura en las mentes de todo lo que con él, un ejemplo, su oración, su amor,